Amén, hermanos. El Señor es bueno en gran manera. Estamos viviendo un tiempo muy glorioso donde el Señor no ha parado de trabajar. Estar junto a su Padre trabajando en este tiempo, junto al Espíritu Santo, preparando una iglesia para Él, santa, sin mancha y sin arruga. Y doy gracias, Señor, porque el Señor ha puesto los ojos en nosotros, cada uno en particular. Doy gracias al Señor porque esta obra de la unidad del cuerpo de Cristo le pertenece al Señor. Esto no tiene cabida la mente humana ni la inteligencia humana. Aquí solamente está la mente del Señor. Es lo que se propuso con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, hacernos participantes de su gloria por los siglos de los siglos. Doy gracias al Señor, hermano, porque en esta pequeña comuna de Peñaflor el Señor ha puesto sus ojos y tiene hombres y mujeres que le hemos creído. No para funcionar como individuos o como grupos aislados, sino para expresar a Cristo en plenitud. Así que, hermano, no es menor lo que estamos viviendo en este tiempo, hermano. Esta preciosa amasamiento que el Señor está haciendo con nosotros no tiene origen en carne y sangre, sino en el corazón del Señor. Porque ¿qué hay en el corazón del hombre? Lo que hay en el corazón del hombre siempre es poder, la tiranía, el enseñorearse de los demás, el perpetuar su nombre, ¿cierto? Pero aquí lo único que queremos es que el Señor sea glorificado, que su nombre sea conocido, sea visto a través de nosotros. Así que doy gracias al Señor porque es tan adecuada el lema que tenemos, Juan 17, 21, porque es lo que estamos viviendo nosotros, es lo práctico. Gloria al Señor. Vamos a ver un poquito lo que el Señor Jesús dijo al respecto. En el capítulo 17, ¿cierto? Versículo 20-21, quiero que veamos algo muy importante. Dice el Señor Jesús en su oración, una oración muy profunda, hermano, una oración íntegra, que no solamente estaba involucrado su espíritu, sino que también estaba involucrada su alma, su ser entero, su alma alineada al espíritu, completamente el Señor, íntegramente, con un clamor, hermano, indecible por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Más, dice en el 20, no ruego solamente por estos, por los discípulos, por los que habían creído en su tiempo, sino también por lo que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Si bien es cierto, no tuvimos en el primer siglo para escuchar la palabra de ellos, pero el Señor dejó registrada la palabra de ellos. Y esa palabra no es de ellos en sí, sino que es del Señor. Ellos fueron instrumentos para expresar esa palabra. Gloria al Señor por eso. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjese, no solamente en el Hijo, sino también con el Padre, que ellos sean uno contigo y conmigo, así como tú en mí y yo en ti somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Obviamente también está incluido el Espíritu Santo en esta unidad. Hasta ahí lo que es el otro estrofa
La otra frase que dice ahí a continuación, lo vamos a ver de ahí. Dice, la gloria del 21, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. ¿Cuál es la gloria que tenemos nosotros? La gloria de nosotros es que somos uno con Jesús. Somos uno con el Señor y uno con el Padre. Esa es nuestra gloria. No hay gloria más elevada que ser uno con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es una gloria. Aleluya. Vamos a ir profundizando un poquito por la gracia del Espíritu Santo de qué se trata esta gloria y esta unidad. Dice que también ellos sean uno en nosotros. Ya. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta perfección es una perfección acabada, que no hay que seguir agregándole. Para que, de nuevo vamos a tenerlo ahí. Entonces, el ruego de Jesús en el versículo 11, en el versículo 20, en el versículo 21, el énfasis es la unidad. Que siempre el Hijo ha tenido con el Padre, y el Padre con el Hijo, y el Espíritu Santo, obviamente. Entonces, en esa unidad está hablando el Señor Jesucristo. Yo desconozco qué tan profunda es la unidad de los seres creados que están alrededor de Él. Pero sí la nuestra es tremendamente superior, es gloriosa. Ahora, para que entendamos qué significa esta unidad no solamente tiene que ver que estemos de acuerdo con su palabra. No es solamente que podamos estar juntos como algo externo, ¿ya? Que estemos de acuerdo con la palabra, que nos reunamos juntos, que oremos juntos, que cantemos juntos, que hagamos la obra de Dios juntos. No es esa unidad que el Señor se está refiriendo, aunque es consecuencia de esa unidad. Entonces vamos a ver de qué unidad está hablando el Señor. Porque esa unidad nosotros, en cierta manera, lo podemos encontrar en los colores políticos, están unidos, en su doctrina, en su filosofía. Errada, no errada, pero están unidos. Pero no es esa unidad que el Señor está hablando. Es como cuando Jesús dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, ¿cierto? Yo no la doy como el mundo la da. Entonces hay una paz que existe en el mundo, que es exterior, y hay una paz que proviene de Dios. Pero aquí vamos a ver la unidad que se refiere, a qué se refiere el Señor Jesucristo, y que le era necesario padecer, y que los santos profetas anunciaron referente a los padecimientos de Cristo, que Él tenía que padecer por nuestros pecados, ¿cierto? Por nuestras transgresiones, pero el fin, o sea, Jesús murió por nosotros como cordero para un bien mayor. El fin del Señor no es solamente perdonarnos y reconciliarnos, no solamente es quitar nuestros pecados, no solamente es salvarnos, no es solamente santificarnos, no es solamente darnos la salvación, sino que la muerte del Señor es el medio para alcanzar lo que el Señor está orando acá. Como tú, Padre, somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. O sea que la muerte de Cristo no es el fin, la conclusión, la meta, sino que es el medio que Dios ocupó, un medio terrible, porque tuvo que morir el Hijo de Dios para alcanzar esto que Él está orando, para que ellos sean uno. Ahora, veamos Efesios. Veamos cómo consiguió el Señor esta unidad. ¿De qué unidad está hablando? Está hablando de una unidad externa, de que estemos de acuerdo en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que
sentimos, que estemos alineados con lo externo. En Efesios capítulo 2, versículo 14, quiero tomar de ahí para que veamos un poquito el contexto que está pasando aquí. Dice el Espíritu Santo a través de Pablo: porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Bueno, la realidad es que cuando vino el Señor Jesús en la cruz, si Él es cierto, murió por todos los pecadores, pero aquí hace un énfasis muy grande, porque los judíos eran la representación de Dios en la tierra, pero no llenaron la medida. Se quedaron con lo externo, con los sacrificios, con la ceremonia, y agregaron otras cositas más, ¿cierto?, para agradar a Dios. Pero ambos, aunque ellos eran el pueblo escogido de Dios, tenemos que saber que ellos como pueblo eran los más insignificantes de los pueblos de aquel entonces. No eran nada atractivos, no tenían ninguna cualidad para que el Señor fijara en ellos sus ojos. Pero Dios quiso glorificarse con personas completamente vulnerables, sin ninguna característica que uno pudiera decir que este es un pueblo idóneo para Dios. Entonces Dios creó a este pueblo, ¿cierto? Pero este pueblo falló en cuanto a representar a Dios, a hacer luz a las naciones. Así que ambos necesitaban un Salvador. Entonces, y ellos perdieron de vista al Señor de tal manera que ellos se sentían un pueblo y se elevaron sobre los demás. Saben que menospreciaban a los gentiles, a los que no eran pueblos, no eran judíos, eran menospreciados, todos sabemos eso. Pero ambos necesitaban ser reconciliados. Entonces este pueblo que Dios cogió en su momento como una tipología de la iglesia falló en su humanidad, pero el Señor vivió lo perfecto, ¿cierto? Viene Cristo, y ambos, judíos y gentiles, necesitaban el mismo Espíritu Santo para tener entrada a esta unidad que Jesús está hablando. Entonces, ¿cuál es la gloria cuál es la gloria que Jesús menciona aquí en Juan 17? Esta gloria de la unidad significa que Dios nos puso en Cristo, y cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos juntamente con Él. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados juntamente con Él. Cuando Él fue levantado, no por sí mismo, sino que Dios, a través del Espíritu Santo, nos levantó entre los muertos como testimonio de que fue aprobado, y de que su sacrificio fue aprobado plenamente, porque no podía tener ninguna falla, tenía que ser perfectamente, tenía que llenar la santidad de Dios, la justicia de Dios, la medida de Dios, la demanda de Dios. Así que Jesús, pudiendo ser levantado entre los muertos en sí mismo, Él no se levantó, sino que Dios lo levantó entre los muertos como varón aprobado. Y en esta resurrección gloriosa, nosotros fuimos hechos una nueva creación y entramos a pertenecer al solo y nuevo hombre que menciona cada escritura, Cristo, y todos nosotros que contenemos su vida. Entonces la gloria de esta unidad es más que estemos de acuerdo doctrinalmente en lo externo, sino la gloria de esta unidad significa que ahora somos un espíritu con Cristo.
que Dios nos unió a Cristo por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Somos uno con Cristo, y si somos uno con Cristo, somos uno con el Padre, y entramos en este ambiente eterno de esta unidad gloriosa, donde está la vida de Dios. Esta vida que es una vida feliz, una vida plena, una vida que no hay llanto, no hay amargura, no hay tristeza. Nosotros tenemos que entrar a esta nueva realidad nuestra. Nosotros entramos y salimos de su presencia, por decirlo así. Pero nuestro hábitat es estar eternamente en su presencia. No desconectarnos de su presencia. Cuando nosotros nos desconectamos en lo práctico de la presencia de Dios, significa que nosotros empezamos a funcionar en nosotros mismos. Opinamos, pensamos, proyectamos, hacemos, creamos, planificamos y queremos ordenar las cosas y queremos seguir teniendo el control de nuestra vida, de nuestros hijos, de todas las cosas. Pero eso es seguir en la antigua creación, y eso es normal, porque nosotros tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad. Adán es la cabeza de la raza caída. Jesús es la cabeza de una nueva creación, no caída, donde nosotros no solamente estamos cerca de Cristo, no solamente nos acercó a Él, sino que se impartió en nosotros. Cristo contenido en cada uno de nosotros, el solo y nuevo hombre, donde ya no hay judío y ya no hay gentil, sino que hay un solo cuerpo. No hay un cuerpo de judío, Cristo como expresión en el pueblo judío y Cristo expresión en nosotros los cristianos, sino que hay un solo cuerpo. No hay dos cuerpos, hay uno solo. Aleluya. Esa es la gloria que nosotros estamos aprendiendo a experimentar. Es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ella, ¿cierto? Como dice. Pero, ¿qué significa estar en la casa del Señor? Significa que estar en su presencia, estar inmerso en esta nueva realidad del Cristo corporativo. Nosotros nunca más en nuestra existencia vamos a estar separados de Él. Cuando nosotros nos vamos a nuestros hogares, nos dejamos de ser parte del solo y nuevo hombre. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, siempre pertenecemos, somos una parte, un miembro de ese solo y nuevo hombre. Entonces, hermano, la gloria que tenemos, creo yo que no la tiene ningún ser creado aparte de nosotros. La desgracia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue que no se les pudo impartir la vida de Cristo, y la tipología del árbol de la vida, de ese fruto. Pero el Señor recuperó ese propósito en él. El eterno propósito de Dios, el consejo del Padre, era tener muchos hijos a la semejanza de su Hijo, a la imagen y semejanza de su Hijo. Aleluya. Adán fue hecho a la semejanza de Cristo en la forma. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, hermano. Para que esto se pudiera lograr, era necesario, como dicen nuestros hermanos profetas, que el Hijo de Dios padeciese. Era necesario que Él muriese para que esta gloria tuviera plena, un perfecto cumplimiento, un cumplimiento acabado, que ya no hay que agregarle, que no hay que sumarle nada, que no tenemos que tratar de ser más uno, tratar de esforzarnos para mejorar la unidad, porque la unidad que tenemos es inmejorable. Y no es una unidad que va como una mejora continua. No es que Dios vaya mejorando continuamente. Él es Dios y es perfecto, es acabado. Nosotros
Nosotros en la empresa hablan de mejora continua, tú lo sabes. Siempre están mejorando en los procesos, la producción, la planificación, pues, mejora continua. Pero en Dios no existe eso. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha mejorado por los siglos. No es un mejor Dios que desde Génesis hasta este tiempo Dios ha mejorado en algo. No ha mejorado en nada, porque Él es perfecto en santidad. Aleluya. Y nosotros entramos en esa perfección que es la unidad que existe en ellos. Gloria al Señor. Aleluya, hermano. Lo impactante de todo esto, hermano, de lo que estoy diciendo, no lo entenderé, porque estaríamos llorando acá, hermano. Vislumbramos algo, pero no es nada de lo que el Señor logró para nosotros. Todo fue creado por medio de Él, por medio de Él y para Él. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de crear los ángeles? ¿Cuál es el sentido de crear el universo? ¿Cuál es el sentido de la tierra? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo de un Cristo corporativo? ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Podemos vislumbrar algo de lo que significa esta gloria de ser uno con el Padre y con el Hijo? Yo sé que para entender esta gloria necesitamos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, y en una medida que somos tan limitados en comprensión y en entendimiento, pero dentro de nuestras limitantes podamos ver algo de lo que significa esta gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de Dios. Eso es unidad. Cristo no podía habitar en el hombre si primeramente Él no moría. Si Dios no nos incluía en Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección para nosotros tener una nueva vida, no se podría hablar de Cristo en nosotros. Siempre algo externo, Jesús al lado de nosotros, arriba de nosotros, no sé, pero nunca dentro. Porque si Él no puede morar, no puede habitar, no puede ser morada donde está la corrupción. Nosotros no necesitábamos ser mejorados, necesitábamos que el Señor nos hiciera de nuevo. ¿Sabe cuál es la apostasía del tiempo que escuchaba un poco? Escuché el mensaje de Romeo en la mañana un poquito. Bueno, lo escuché casi completo. Él decía que la apostasía que el diablo está metiendo en este tiempo como nunca en la humanidad no es cuestionar tanto la salvación, voy a parafrasear, la redención, sino agregarle algo de lo que Cristo hizo. Agregarle algo, como que si nosotros, alguna ofrenda, algún mérito de nosotros, pudiera ser aceptable delante del Señor. Nosotros no podemos agregar nada, sino participar de lo que el Señor ha hecho. Pero esa es la atmósfera que yo quiero presentar como primera parte, es la atmósfera de nuestra eterna realidad. Somos uno eternamente con el Señor. Somos indivisibles con el Señor. Aleluya. Aunque tendremos que dar cuenta en su tribunal de luz de las cosas buenas y malas que hicimos. Ahora vamos a aterrizar, vamos allá a lo práctico, esta gloria, porque es necesario que sea práctica, porque que el Señor tenga una expresión en ser humano
que fueron creados de nuevo es con un fin, como lo dice en Juan. ¿Vamos? Ya. En el versículo 21 dice, hay una parte que yo no continué de la oración de Jesús, que es, pero vamos a leer el versículo completo: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta iglesia gloriosa, esta iglesia que tiene la vida de Cristo, esta iglesia que es parte de solo 9 hombres, porque nosotros somos parte, hay muchos hermanos más, tiene una fidelidad aquí en la tierra, y no solamente en el siglo venidero que nos toca vivir, sino que esta expresión palpable, visible, conocida, es también para el siglo venidero, porque toda la creación va a ver la gloria de Cristo expresada a través de ese solo y nuevo hombre, Cristo y la iglesia. Pero esta expresión parte acá, en este presente siglo. Entonces el Señor, ¿qué dice al respecto? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces hay una fidelidad en cuanto a la expresión del Cristo corporativo, es que sea conocido. Cristo sea conocido. No es invisible. No es como nosotros decimos, la iglesia universal, donde están todos los creyentes, pero no vemos a nadie. Cómo son, cómo viven, qué es lo que comen, qué es lo que piensan, cómo actúan. No, esa iglesia invisible, pero que es real, invisible, donde están todos los creyentes del pasado, del presente y los que han de creer en el Señor, ¿cierto? Que también son parte. Esa iglesia que en este momento, cuando la hablamos así, pareciera que la vemos que no es visible, que no se puede tocar, que no se puede ver, es desconocida. Pero si uno dice, no, ese solo nuevo hombre no es invisible, ese solo nuevo hombre es muy visible, porque el Señor se va a glorificar a través de nosotros. Cristo se quiere expresar a través de nosotros, y otros tienen que beber de Cristo a través de nosotros. Cristo tiene que ser revelado a través de nosotros, tiene que ser conocido. Y no solamente esta provisión para el mundo, para los que aún no han creído, es para este tiempo, sino que la iglesia va a tener una expresión no solamente en el presente, para que el mundo, para testimonio del mundo, sino que eternamente la iglesia va a ser visible. Los ángeles nos van a ver glorificados, nos van a ver hablando, nos van a ver actuando, sirviendo. La iglesia no es invisible, la iglesia es muy visible. El Señor no quiere un hombre invisible, un solo hombre invisible. No tendría sentido, hermano. El Señor haya hecho todo lo que hizo para tener una iglesia invisible. El Señor levantó un solo hombre, una nueva creación en Cristo, para ser conocida, para que todos vean la gloria de Dios a través de ella, para que todos glorifiquen a Dios de lo que Dios hizo con hombres y mujeres, sin remedio, sin solución, porque así nos encontró el Señor. Éramos un desastre, estábamos completamente arruinados, no se podía hacer nada, éramos un cáncer que ya no se podía hacer nada. No podíamos ser operados, nada. Éramos una llaga desde la mollera hasta la planta de los pies. La corrupción era de adentro hacia afuera. Por más que la quisiéramos tapar con una educación, con una conducta aprendida, porque la sociedad nos exige algún tipo de conducta, la corrupción está adentro. Éramos un absceso, hermano. Por dentro estaba la cochina.
Entonces, hermanos queridos, esta iglesia es visible. Y lo vemos en el primer siglo. Cómo el Espíritu Santo manifestó en una medida al solo y nuevo hombre en Jerusalén, en Corinto, en Éfeso. Una expresión micro del solo y nuevo hombre. Y toda esta iglesia en su tiempo estaban siendo edificadas juntamente, aunque la iglesia de Corinto tenía su ministración separada con la iglesia de Éfeso y así sucesivamente, pero la obra del Espíritu Santo era una edificación espiritual. ¿Para qué? Para ser morada de Dios en el Espíritu. Así que había que haber una limpieza hacia nosotros para hacerlo más limpios, para ser limpios, porque somos habitación del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Así que en este momento, en este siglo XXI, estamos siendo edificados con todos los creyentes. Estamos siendo tratados, estamos siendo perfeccionados para que un día podamos expresar en gloria y majestad al solo y nuevo hombre. Pero hay algunas situaciones que nosotros tenemos que ir creciendo. Y Señor me socorre en los tiempos, hermano, porque veamos Efesios. Efesios capítulo 4. Ahora, entendiendo un poquito más profundo lo que significa el solo nuevo hombre, una expresión de Cristo práctica en la tierra para que el mundo crea, ¿cierto? Entonces, pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener muy claro en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Siempre el soportarnos tiene que ver con algo, con amor. Siempre tiene que ser en amor. Ahora, esta urgencia que el Espíritu Santo puso en el apóstol tiene su razón de ser, por lo que acabamos de ir viendo de lo que el Señor ha venido hablando. ¿Qué es? Solícitos, prontos, diligentes, preocupados, atentos, vigilantes, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa esto? Que el Señor no utiliza la división. Nosotros, el llamado de nosotros, principalmente los responsables de cada localidad, de los obreros, de los ancianos, es velar de que no haya divisiones en medio del cuerpo de Cristo. Y enseñar a los hermanos que sean celosos en no dañar el cuerpo de Cristo. Ver más allá de la carne de nuestro hermano. Ver que fue pagado un alto precio por esta unidad que el Señor logró en la cruz del Calvario. No solamente el Señor logró la salvación eterna de nuestras almas, sino que Él logró el propósito eterno por el cual Él vino a morir por estas almas perdidas, que es la unidad. La unidad que significa que Él está en nosotros
y nosotros en Él. Y el Señor a nosotros nos llama a pagar el precio por esa unidad, a defender esa unidad, a proteger esa unidad, a contender por esa unidad, a no transar. Nunca vamos a dar la paz a un hermano que peleó con otro y tenga que irse. Tienen que reconciliarse. Como dice en Efesios, yo voy prefaciando porque quiero ser lo más esencial, hermano. No quiero irme por las ramas ni nada por el estilo. Quiero ser lo más conciso. Cuando el Señor Jesús dice, perdonados los unos a los otros, en Efesios también, en Colosenses 13, en Colosenses 3:13, el Señor está diciendo que nos perdonemos por gracia. Así como Cristo nos perdonó por gracia. Eso está diciendo, perdonados los unos a los otros, pero ese perdón no es un perdón que nace de la carne, porque nosotros somos rencorosos por naturaleza, sino que en la vida de Cristo perdonemos, en Cristo perdonemos. Roguemos al Señor que sane nuestros corazones para no tener nada contra el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos unidos no por méritos, porque nos caemos bien, porque pensamos iguales, tenemos los mismos gustos, los mismos deseos, nos gusta la misma película, nos gusta vacacionar donde mismo. Nosotros estamos unidos por gracia, porque fue pagado un alto precio. Entonces, por gracia. Entonces tenemos que perdonarnos por gracia. Así como fuimos perdonados nosotros por gracia, inmerecidamente, también tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Pablo sufría por la iglesia, por las cosas que sucedían en la iglesia. Sufría las aflicciones por el cuerpo de Cristo, y nosotros también somos llamados a padecer por el cuerpo de Cristo, a morir y enseñarle a los hermanos a morir, para que no haya división en nuestros corazones y no nos separemos del cuerpo, no nos separemos de la expresión de Cristo visible, porque eso estamos hablando, de lo visible, de lo palpable. Por eso que Pablo habla de que tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Él apela que no solamente nos conformemos que somos un espíritu con Cristo, sino que también apela a que también seamos uno en el mismo sentir, que tengamos el mismo sentir, que queramos lo mismo, en el sentido que queramos lo que el Señor quiere, que estemos alineados con lo que el Señor quiere, porque el Señor no desecha nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, sino quiere que nuestra alma vuelva a ocupar el lugar que le corresponde, de estar sometida a nuestro espíritu y nuestro espíritu sometido a Cristo. Por eso es que cuando Cristo clamó fue un clamor integral de espíritu, alma y cuerpo, alineado completamente al Espíritu Santo, integralmente. Nuestra alma tiene que ser salvada diariamente de la construcción que traemos de la raza caída. Y entre más el Señor trabaja en nuestra alma, nos vamos dando cuenta que nuestra alma es muy fina. Somos muy astutos, somos tan finos, nuestra alma es tan engañosa. Entonces, hermanos, vemos que nosotros no podemos alcanzar la unidad. Y siempre, hermanos, la unidad siempre se tiene que guardar en el vínculo de la paz. Nunca en el vínculo de la pelea, en el vínculo de la descalificación, sino siempre
es el espíritu, es ganar al otro. ¿Se da cuenta? Siempre yo tengo que ganar a mi hermano. Tengo que ser sabio. Y no enredarme en cosas que no nos conducen a nada. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ser sólidos y muy firmes en nunca se nos guarde, hermano, de ser participante de una división, de ser responsable de algún tipo de división, porque eso el Señor no lo va a pasar por alto. Si bien es cierto, tenemos una gloria que es presente, pero esa gloria tiene responsabilidades con nuestra conducta, con nuestras decisiones. Entonces, hermanos, lo primero que el Señor apela a la iglesia es guardar la unidad, pagar el precio por guardar la unidad, mantener la unidad y no ser chismoso y no echarle fuego a las peleas de los hermanos. Ese te dijo, la que ve lo que te dijo al hermano, no, esto no puede ser. Hermano, miremos al Señor, y si hay que conversar, involucrar a un tercero, hay que involucrarlo, pero siempre con el espíritu de restauración, como decía Pablo, aunque tenga autoridad, ¿cierto? Pero es la autoridad que tengo es para edificación, para restauración, no para destrucción. Entonces, hermanos, Señor me ayude con el tiempo, hermano. Entonces, un cuerpo, hermano. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno solo. Aunque han habido muchas expresiones de Cristo visibles en el tiempo, pero es la misma iglesia. El mismo cuerpo de Cristo, el mismo, es parte del solo y nuevo hombre. No hay, el Señor no tiene muchos cuerpos. Un espíritu con el cual fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, porque tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es más que resucitar de entre los muertos. Nuestra esperanza es más que reinar con Cristo. Nuestra esperanza es ser semejante a Él. Como dice David, que cuando Él despierte, abra los ojos, ser semejante a Él. ¿Habrá una gloria mayor? ¿Podré decir que reinar con Cristo es lo mejor? Nuestra gloria no es ser semejante a Él. La gloria del Padre no es tener muchos hijos a la imagen y semejanza de su Hijo, que tengan el carácter de su Hijo y que se parezcan al Hijo, así como un hijo o una hija se parece a su mamá porque está tanto tiempo con ella, y uno dice, él parece a su mamá, tiene la misma semejanza porque hace lo mismo, se ríe igual, tiene los mismos gestos, cocina igual, y es por decir algo, y enojón igual que ella, pero se parece. Entonces, un Señor, ¿cuántos señores tenemos? Uno solo, hermano. Aleluya. Una fe. Gloria al Señor, porque esta fe es la misma que tuvo en el Hijo de Dios. Es la misma fe que tenemos todos nosotros. No hay una fe que sea diferente a la del Hijo de Dios. Todos tenemos la fe del Hijo de Dios. Porque la fe no es un fruto de la carne, es un fruto del Espíritu Santo. No tengo que fabricar fe porque yo soy incrédulo por naturaleza. Yo necesito la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, un bautismo, podríamos decir que uno podría decir el bautismo se refiere al bautismo del agua. Yo quería ir un poquito más allá. Me refiero a haber sido bautizado en Cristo Jesús. Estar en Cristo. Ese bautismo. Aleluya. Qué gloria. Un Dios y Padre. Qué lindo, hermano, que todos tengamos el mismo Dios y el mismo Padre. Padre de todos.
El Señor no hace diferencia de hijos. Es tanto que Él dice, el amor por el cual tú me amaste, también tú lo amas a Él igual como tú me amaste. Es tremendo eso, hermano, que el Padre no ame como ama a su hijo. Uno podría decir, bueno, me conforme que me quiera. ¿Cierto? Ya con eso estamos más que pagados, ni pagados. Ya es una gracia extrema. Pero que no ame como ama a su hijo, eso no hay comprensión para eso. No hay mente para entender eso. Entonces, hermano, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo lo creado, sobre todo sea visible, invisible, visible, sean todos, no sean todos, que es sobre todo, un Dios cual es sobre todo, y por todos, y en todo, ahí se refiere a nosotros, netamente está hablando a nosotros aquí, que está en todos nosotros. Así como estuvo en el Hijo, también el Padre está en nuestro espíritu. No menos que cuando estuvo en su Hijo. Amén, hermano. Entonces, ya vemos que hay cosas que nosotros, como iglesia, como expresión en micro, por decirlo así, nunca vamos a poder transar, ponernos otro Señor que el que ya tenemos. Si alguien viene a decir, ese es tu Señor, o si alguien nos viene a decir, cree en esta cosa, no solamente que Cristo murió, la fe en su obra, sino que también agrega esta cosita porque no es mala. El problema, de aquí voy a ir a lo más práctico todavía, a Romanos 14, yo creo que por tiempo vamos a llegar hasta ahí. Vamos a ir a lo práctico. Ya tenemos los fundamentos en cual descansa la fe de los hijos de Dios. Ya sabemos que tenemos un puro papito, un puro Señor y hermano, glorioso, victorioso. Bueno, somos hermanos todos eso, pero me refiero un puro Señor, ¿cierto? Tenemos un puro Padre en común, y eso no lo vamos a transar jamás. Estas son cosas intransables. Nuestra fe, nuestro bautismo en Cristo es intransable. No se puede transar la unidad por el bienestar nuestro, por algún beneficio nuestro. Ya, entonces, hermanos, vamos a ir al 14, capítulo 14, versículo 1. Esto lo voy a decir, hermano, porque en nuestro caminar, como nosotros venimos, llegamos a Cristo muy deformados, con nuestra propia fe, con nuestra propia creencia, con nuestra propia voluntad, con nuestros traumas, con nuestros complejos, con nuestra autoestima, sea baja, sea alta, llegamos como llegamos a Cristo, ¿cierto? Hay cosas que el Señor ha hecho un milagro poderoso inmediatamente, pero hay otras cosas que el Señor va limpiando de a poco. El que es santo, santifíquese más, ¿cierto? Se nos va limpiando de nuestras tinieblas. El Señor se va enfocando en nuestra vida, en áreas que Él se va a glorificar en nosotros antes de nuestra partida de este cuerpo. Hay áreas que el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros, que no hay opción. Entonces, hermanos, en este proceso de estar en un mismo sentir, porque ya no es un asunto de si somos uno en Cristo o no somos uno en Cristo. Es un asunto ahora que podamos, el Señor pueda ir unificando nuestros pensamientos al pensamiento de Él, ¿cierto? Porque cada uno tiene su opinión, tiene su forma de ver las cosas, tan singular. Entonces, hermanos, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, ahora, ¿qué nos puede suceder como iglesia? ¿Cierto? Si nos está juntando, que tengamos opiniones diferentes. Lo que no debemos tener son los fundamentos diferentes. Ahí tenemos que socorrer diligentemente
No podemos transar. No, hermano. Y como un hermano, no me acuerdo qué fue lo que dijo un hermano. Y no me acuerdo cómo fue, ya, pero salió con una comprensión de la obra de Cristo equivocada. Y estaba compartiendo, yo estaba ahí, justo estaba ahí. Y yo me di cuenta, se lo dije inmediatamente. No se lo dije tan como debía haberse lo dicho, pero creo que me faltó más gracia. Pero, Señor, me perdone, después le pedí perdón al hermano en todo caso, hermano. Le rogué y le dije, hermano, por favor. Porque vi que lo que está diciendo me atentaba contra la obra perfecta y consumada de Cristo, porque Él murió como hombre. Él pensaba que Jesús había sufrido como Dios. Una cosa así, una cosa extraña. No. La victoria de Cristo fue 100% humana. No hubiera tenido gracia que era muerto, que hubiera sacado algo de su debilidad. Él se entregó, se ofrendó en el Espíritu Santo, pero Él no usó como su posición de Dios, sino que sus sufrimientos fueron legítimos, como un hombre, con dolor, todo lo que dice la Escritura. Nunca como un ser sobrenatural que Él era, como debilidad. Y eso, hermano, está... porque en su mente no podía entender eso. Entonces, hermanos, pero cuando se trata de opiniones, hermanos, de hablando no de opiniones de hermanos que estamos creciendo, que son hermanos más niños en Cristo, ¿cierto? No vamos a discutir esas cosas. Sí, como dice acá, todo lo que es opinión, hermano, se puede sobrellevar. Y la misma palabra, la predicación va limpiando. Pero cuando está el riesgo, cuando los responsables enseñan esas cosas, como pasó en Gálatas, que ministros de la palabra empezaron a agregarle a la obra de Cristo las comidas, las fiestas. Ya es otra cosa, porque son ministros, son hombres que comparten la palabra, y que estén enseñando eso, ya eso es otro evangelio. Pero cuando vienen hermanos que son pequeños en Cristo, que vienen con diferentes doctrinas, por ejemplo, que llega una persona que todavía se persigue, o que todavía tenga alguna creencia, algún santito, eso ya no hay infierno, solo, porque son niños. A medida que vaya conociendo a Cristo, y no con algún hermano le da la gracia, la va a ayudar. Pero el Señor no va a socorrer a través de un miembro, o a lo mejor ni siquiera va a intervenir algún miembro, sino el Señor mismo, a través de la palabra, lo va a limpiar. Pues son niños en Cristo. Traemos nuestras mañas, traemos nuestros caracteres. Por más que tratemos de disfrazar nuestro mal genio, igual va a salir a luz. Entonces, hermano, es verdad, usted fue a Cefán, ¿cierto? Usted fue a la... Ya. Bueno, debe contar, hermano. Ya, pero el asunto, hermano, que el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros, cuando son hermanos que están siendo limpiados, ¿cierto? Hay opiniones, ¿cierto? Será sano. Si usted en la carne, nosotros no podemos mejorar a nadie. Nosotros no somos reformadores de la carne. Nosotros rogamos que el Espíritu Santo vaya dándonos revelación. Vamos siendo transformados a través de la palabra. Porque la palabra del Señor no solamente nos enseña lo que es de Él, lo que no es de Él, sino que Él produce transformación. La palabra del Señor produce transformación. O sea, sería mera palabra. Sería una palabra, es buena la palabra, así que lo voy a poner en práctica, pero en el ámbito conductual. Pero la palabra de Cristo es vida. La palabra de Cristo es el milagro. Esos son hechos sobrenaturales. ¿Me entiendes?
¿Entendemos? Entonces, el Señor nos va a enseñar estas cosas para que no nos quedemos en esas pequeñeces. Dice que lo recibamos, los hermanos. A esos débiles de la fe recibamos. ¿Por qué dice débil de la fe? Porque el Señor tiene que fortalecer lo que el Espíritu sembró en él. Y sabemos que no es de la noche a la mañana. Primero está la semilla y viene todo el proceso que viene, ¿cierto? Que tiene que brotar bajo la tierra, después va saliendo Sabemos el proceso, algo de lo que como va creciendo una plantita, la semilla plantada en la tierra. Entonces, ¿por qué dice? Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbre, igual que Daniel y sus amigos, pura legumbre, ¿no? Legumbre y agua, no sé qué más comía, verduras, seguramente, pero esa era la dieta de él. Entonces los hermanos ven que eso, pero otros no, pues comen carne y todo eso. El que come, dice, no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y eso es importante, hermano, porque si el Señor recibió a ese hermano, que es complicado, hermano, qué complicado, sí. Pero si el Señor lo recibió es suficiente, hermano. Si el Señor lo recibió es suficiente, y si el Señor lo recibió como me recibió a mí, tienen la misma esperanza que tengo yo. Tienen la misma esperanza que tengo yo, que el Señor, que lo que empezó Él, lo vaya perfeccionando. Amén. Nos vaya limpiando. Entonces, si el Señor recibió a ese que es débil, chiquitito en la fe, y el porcentaje mayor en lo que cree, siente y lo que hace, y el porcentaje más chiquitito en la fe más débil, chiquitito, no alcanza ni el 50% más chiquitito. Entonces el Señor nos enseña a que seamos maduros, que no pongamos tropiezos a los débiles en la fe. Dice, el Señor es muy serio en esto, hermano, porque las palabras que el Espíritu Santo acá son palabras muy sólidas, son muy absolutas, no admiten ambigüedad. El Señor dice, y claro, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? ¿Y quién es ese criado ajeno? El hermano. ¿Y quién es el Señor de ese criado ajeno? Es nuestro Señor. Él no es mi siervo. Él tiene un Señor que es el mismo que tengo yo. Entonces, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor, que es el Señor Jesús, está en pie o cae, pero estará firme. ¿Sabe por qué estará firme? Porque el Señor lo trajo, hermano. Amén. Esperemos el tiempo del Señor. No apuremos, no porque sembramos algo, usted va a ir a buscar lo que sembró mañana. Esperemos, así como el Señor nos ha esperado tanto a nosotros. Amén. Y nos sigue esperando en tantas cosas. Dice, pero estará firme. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos trajo. No lo trajiste tú, lo trajo el Señor. A este Cristo corporativo. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual de todos los días. Nosotros ya a nuestro tiempo diríamos, bueno, nosotros participamos en la cena solamente los días domingos. Por eso se puede decir, no, pues si podemos participar el lunes, o el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado y domingo. Pero otro puede decir, no, pues hermano, si el Señor resucitó el día domingo, tenemos que hacerlo el día domingo. Entonces, cada uno tiene su opinión al respecto de eso. Es una opinión. No tiene que ver con los fundamentos, ¿sí? Es una opinión. Una opinión que él cree que está bien delante del Señor. Así como nosotros creemos tantas cosas que no está bien delante del Señor. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Bueno, en el judaísmo, en ese tiempo era otra cosa. Pero igual, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios igual. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿cierto? Le dice al que no tiene problemas con los que está más fuerte. ¿Por qué no menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, que si nosotros nos estancamos en opiniones, eso va a tener, el Señor lo va a tomar en cuenta. Y vamos a tener que dar cuenta porque fuimos tropiezos a los hermanos en cuestiones que no tienen ningún sentido, porque el Señor está trabajando. Entonces el Señor, es un golpe duro al Señor que por mi firmeza de fe un hermano se vaya en medio de nosotros, porque fuimos muy severos con cosas de opiniones, con cosas de conducta, de hacer. Entonces el Señor está produciendo un amasamiento muy lindo a través de nosotros, que ya es una realidad en el espíritu, pero esa realidad espiritual, como decía el Señor, tiene que ser visible, ¿cierto? El Señor, como dijera, es muy práctico el Señor. Entonces, por ejemplo, aquí voy a meter la pata a los calles, me perdona si algo digo, pero lo voy a decir igual. Tenemos que tener un poquito de confianza. Voy a tomar la pila por ejemplo, yo sé que algunos hermanos no celebran el cumpleaños, no celebran los aniversarios. Y yo, en mi caso, yo sí lo hago. Pero eso es un tema de caminar juntos. Es un tema que pone en riesgo la unidad. O algunos dicen, no, es una pura copa, no, hermano. Nosotros tenemos que creer que el Señor nos va a guardar del COVID y de todos los virus y tenemos que tomar una pura copa porque es antibíblico con puras copitas, eso nada que ver. Pero si les van a tomamos en copa, ¿eso está en riesgo? ¿Pone en riesgo nuestra unidad? Porque el sentido que le estamos dando a la cena es el mismo. Sean muchas copitas o sean una copa, lo que estamos diciendo que fue derramada una pura sangre. Entonces, y así vamos sumando cositas. A lo mejor alguna hermana dice, oh, el hermano que está tocando la música puede hacer algo. Y usa pantalones con todo roto aquí. A mi parecer, debieran notas así, a mi parecer. Pero si el hermano no lo ve en ese momento, pone en riesgo la adoración, que es la adoración con todo su corazón, cuando alaba al Señor. Entonces, estoy hablando de hermanos nuevos, hermanos pequeños, que uno tiene que sobrevivir. No estamos hablando de hermanos que ya tienen el Señor tiene un trayecto, que ahí uno ya empieza a hablarle al hermano otras cosas, ¿cierto? Pero cosas, aquí estamos hablando del débil en la fe. No estamos hablando de los ministros que salieron a esparcir en la provincia de Galacia, a esparcir de que no solamente la salvación era suficiente, también había que guardar días, había que circuncidarse. Es diferente. Aquí está hablando alguien que se merece tomarlo y ponerle los puntos en la I. Son cosas muy diferentes. Que alguien enseñe eso y que alguien que venga con esa creencia y que el chico hay que cuidarlo, hay que enseñarle. ¿Entiendes? Y como el Señor lo trajo con toda esa normalidad de que ya el Señor, que nosotros en alguna medida ya no tenemos, pero nosotros de repente somos muy severos, no nos gusta, porque queremos cambiar al tiro los hermanos, y los hermanos con nosotros tuvieron harta paciencia, nos soportaron harto tiempo. A lo mejor también se quejaban de nosotros los hermanos, pero a lo mejor los hermanos decían,
pero tenle paciencia al orar. Si el Señor, él ama, si tú te das cuenta, él ama al Señor, pero tenle paciencia. No, porque ya no soporto más hermano. Entonces, nos pasan esas cosas. Y es normal que nos pasen, porque no hemos dejado de ser humanos, pero siempre hay que ir guardándonos de nuestra humanidad caída y socorriéndonos. ¿Se entiende, hermano? Entonces, por ejemplo, algunos dicen: yo no tomo Coca-Cola porque es del diablo. Yo no tomo Coca-Cola. Yo tomo Coca-Cola. Entonces nos empezamos ahí. No, porque ahí hay por decir algo, no hay los símbolos que salen ahí y todas esas cosas. Pero, hermano, lo importante, hermano, es que el fundamento tiene que estar firme. Un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, ¿cierto? Entonces, los fundamentos tienen que estar sólidos. ¿Ya? Y ahí tenemos que ir ayudando a nuestros hermanos nuevos, pues no van a ser precisamente los ancianos, pues son los hermanos que tienen más cercanía. Y ahí diciendo: mira, yo estoy así, así, ¿cierto? De poquito nos vamos a ir ayudando, porque el lavado de pies lo hacemos de allá y para acá, para todos lados. Hay hermanos que son los más indicados para hablar a una hermana, a un hermano, no siempre son los ancianos, a veces son hermanos, a veces nosotros. Y el Señor nos tiene nuestros hermanos que nos pueden lavar los pies, que nos pueden decir: no, así que aquí no es así, con gracia. Pero el asunto es que tenemos que ir ser celosos y vigilantes de la unidad del cuerpo de Cristo. Fue pagado un alto precio. No podemos darnos un lujo de perder a nuestros hermanos. Es una desgracia que por nuestra falta de sabiduría, por no haber tenido gracia, se vayan nuestros hermanos. Es una desgracia, me refiero para los hermanos responsables. Siempre el impacto va a ser el Señor. El primer impacto es el Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude. Yo no estoy diciendo que seamos holgados y no todo eso, sino que el Espíritu Santo nos vaya regulando, nos vaya enseñando. No estoy dando luz verde que seamos una iglesia light, no es el Espíritu, sino que seamos sabios para ganar el corazón de nuestros hermanos. Seamos sabios para que nuestros hermanos crezcan en Cristo. Seamos sabios para que esa alma que el Señor trajo en medio de nosotros, el Señor la trajo para ser curada. La iglesia, dentro de las muchas gracias que tiene la iglesia, es un mesón donde cura al herido, donde disciplina al indisciplinado, al desordenado. Entonces, que ayuda al que es flojo para que empiece a trabajar, ¿cierto? La iglesia es la expresión de Cristo en su plenitud. Entonces, hermano, el Señor tiene que enseñarnos, pero lo que el Espíritu es que seamos guardadores de nuestros hermanos. Bueno, volviendo a la anécdota de la hermana que mi hermana parece una hermana. Llegó, bueno, yo tenía harta gente, estaba teniendo gente, entonces, y yo le pedí el carnet, ¿cierto? Y ella me dijo: no tengo carnet. Le dije: tienes que andar con el carnet para ser atendido. Es que, bueno, honestamente a mí me piden eso. Estamos siendo. Entonces, pues dije yo, ya, y ella dice: pero tengo. Y después me dice que tiene el carnet extranjero. Ah, ya, entonces. Yo no sabía que era nuestra hermana. Entonces yo sentí que fui, no sé si fui muy alta la hermana, ¿no? Pero la cosa es. Diga la verdad, hermana, está buena. Cuando la hermana le dijo, después que la atendí, ¿no? Después que la atendió el médico, todo eso, me dijo: usted, no sé, no me acuerdo más o menos, pero parafraseando, usted es uno de Israel. Algo me hablaba de Israel, te compartieron en Israel, algo por ahí me dijo. Dije: hermana, dije, ¿por qué no me dijo que era usted? Parecía, hermano, así sin exagerar, una seda puesta en calor.
Después llegué a la casa contándole a mi esposa, porque fue la alegre. Oye, decía yo, ojalá le fui muy áspero. El Señor ha trabajado, esta es mi forma de ser, en el trabajo que me ha puesto. Tengo hartas felicitaciones por el trato. No, pero yo no cuento para la gloria del Señor, hermano, porque, bueno, aquí ya me salí un poquito de lo que estamos compartiendo, pero es parte de lo que el Señor tiene que ir trabajando. Cuando yo estaba trabajando en mi último trabajo en Nestlé, las personas cuando, bueno, en un tiempo atrás, tanto tiempo atrás, decían, ¿qué está? Porque yo era encargado de turno en la bodega y recibía camiones, proveedores y todo eso. Entonces preguntaban a los grueros que están acá conmigo ahí, me preguntaban, ¿qué está ahí? Está ahora no sé, caballero, decían, tan serio, como la gente me conocía, porque yo ayudaba mucho a la gente, los capacitaba, trataba de ayudarlos emocionalmente, todo eso. Entonces yo, no, si no es así. Que se parece que fuera así, pero no es así. Se parece que pero igual, hermano, dice que es un proceso de transformación de carácter, pero de verdad digo en Cristo, no miento, en mi espíritu por dentro no es así. Pero sí siento que ir perfeccionando mi forma de hablar, de ser más suave. Ahora, no estoy diciendo que van a hablar como estoy hablando, pero yo creo que me he humillado al Señor. Mi esposa, tengo una buena ayuda idónea, porque si alguno creía que el Señor le dio esposo para cocinar, te equivocado, porque usted también puede cocinar, podemos cocinar. El Señor le dio una ayuda idónea para ayudarnos mutuamente caminar juntos con Cristo. Ayudarnos en el crecimiento, en la formación. No, esposo, está mal, no está bien lo que dijiste, es por acá la cosa. Entonces, la ayuda idónea tiene que ver con eso, que tengo un sostén acá al lado, alguien que me regula, que me puede decir, me toca la bocina, ¿cierto? Claro, me pone, son estorbos para mi carne. Entonces mi esposa ahí me escuchaba, yo estaba avergonzado, no había qué hacer, pero yo le vuelvo a preguntar, hermano, fui áspero con ustedes. Díganle, ¿no? Hermano, quizá un poquitito. Ay, Señor, pero bueno, ahí quedé todo derribado, hermano. Quedé todo derribado. Pero bueno, hermano, estamos todos en la escuela de Cristo. El discipulado consiste en caminar con Cristo y con los hermanos. Ahí vamos aprendiendo. La mejor escuela no es estar sentado, sino que estar caminando el día a día con el Señor. Esa es la mejor escuela, donde el Señor nos va enseñando, donde vamos leyendo la Escritura, orando, caminando, involucrando al Señor en todo, vamos aprendiendo a servir. Esa es la mejor discipulación, esa es la obra del Espíritu Santo. Así nos disipula el Señor, sirviendo juntos, escuchando la palabra, caminando con el Señor. Amén, hermano, hasta aquí sería. Así que espero que sea provechoso para todos. Como bien decía David, aquí no hay nada, por decirlo así, no hay nada, no hay super santo, no hay hombre. Lo único que cuando uno ve gracia, uno ojalá puedan vislumbrar, el Señor lo que habla. Ahora, hermano, se nota un poco cruz en el hermano, que no se diga, no, como que lo vean como por allá, no. Hay cruz aquí, hay cruz, el Señor lo ha tocado. Por eso está fluyendo esa gracia. El Señor lo ha tocado, ha sido quebrado. Entonces, la humildad es eso, está quebrado delante del Señor. Y el Señor nos va quebrando de a poquito, porque si nos quebran al tiro, nos morimos de pena. No podríamos soportar lo que el Señor ve en nosotros, lo que tiene que trabajar. Pero eso, hermano, no sé, si alguien quiere dar la gracia al Señor, quiere pasar para acá, orar ahí, no sé, hermano. Pero eso ha sido mi aporte en el Señor, lo que está en mi corazón. Que el Señor me puso en mi corazón.